Buenas tardes a todos nuestros tuiteros de Vanguardia Liberal. Hoy estamos de nuevo con el doctor Agustín Herrera de Arcos, médico sexólogo, quien va a abordar el tema del erotismo en pareja. Buenas tardes, doctor Agustín. Muy buenas tardes. Bueno, doctor Agustín, empecemos por definir qué es el erotismo. ¿Qué significa en realidad esta palabra? El erotismo es la capacidad que tiene cualquier persona, hombre o mujer, de responder ante un estímulo sexual. Perfecto. Es importante involucrar los sentidos. ¿Qué decir a partir de los sentidos y el erotismo? Indudablemente, los sentidos, desde la misma voz, la visión, el tacto, el olfato, el gusto, todo esto hace parte del sentir, de la capacidad de sentir, por lo tanto hacen parte del erotismo. Perfecto. ¿Qué decir también de las personas que no son capaces de despertar su erotismo o sienten pena del erotismo? Es que el erotismo tiene que ver con un componente psicológico, con un componente emocional, y la persona puede estar inhibido por distintas situaciones anteriores, por lo cual se ve impedido. Esto implica de que debe resolver la dificultad emocional para poder responder, para que su cuerpo pueda responder. La falta el no despertar el erotismo también tiene que ver mucho con la autoestima, doctor Agustín, que las personas físicamente no se sientan sensuales, sexys ante su pareja. Cualquier situación que bloquee la capacidad de sentir hace que tu erotismo esté disminuido. Si hay una dificultad en percibir lo bueno, lo agradable que soy, lo positivo que soy, que es el autoestima, entre otras cosas, indica que mi erotismo puede estar mal. En ese caso, si la persona está sintiendo eso, ¿no? Que algo está fallando, que no se siente atractiva o atractivo, ¿cómo puede empezar a trabajar esos aspectos pues desde su propio ámbito personal? Como la persona está bloqueada emocionalmente para responder, para sentir, necesita de una ayuda. En muchas ocasiones, un buen libro de autoayuda con la voluntad de la persona para participar en ello es posible que se resuelva, pero la mayoría de las veces necesita de un profesional que le ayude. ¿En qué caso ya es necesario acudir al profesional, doctor Agustín? Cuando yo me siento completamente bloqueado, incapaz de sentir y de expresar mi erotismo con otra persona, consigo mismo me siento impedido, entonces debo buscar a un profesional capacitado. ¿Qué tipo de libros pueden empezar a leer ellos, a documentarse para que empiecen a despertar ese erotismo? Hay libros muy generales de educación sobre la sexualidad y el erotismo que se pueden conseguir en el mercado. Lo que ocurre es que muchos de esos libros a veces tienen contenidos muy por encima de lo que la persona espera. Entonces es bueno ir a una librería de confianza y preguntar qué libro puedo yo conseguir para leer sobre sexualidad, sobre mi sexualidad, y los hay en nuestro medio, no son, digamos, no se encuentran en cualquier sitio, pero los hay con una buena orientación. Precisamente Juan nos pregunta qué es el erotismo y qué diferencia hay con la pornografía. Como decía, el erotismo es la capacidad que tiene cualquier persona de sentir y de expresar su cuerpo, su respuesta sexual. La pornografía es el contenido sexual que busca más que todo la promoción para obtener un recurso, ¿no? O muchas veces para venderse injustamente el cuerpo, y eso es la diferencia entre el erotismo y la pornografía. Perfecto. ¿Cómo saber que ese erotismo está muy bien conectado con el de mi pareja? O sea, que estamos entrando como en la misma sintonía. Cuando hay un sincronismo, cuando hay una armonía entre los dos, cuando lo que el uno pide, el otro también lo pide, cuando hay un deseo de ambos, entonces hay un erotismo compartido y da gusto. Perfecto. Doctor Agustín, sabemos que últimamente las mujeres están arriesgando más y que en los mismos gimnasios se están abriendo pues cursos de danza árabe, de danza de barra. ¿Esto funciona? ¿Se puede convertir en una herramienta útil para que las mujeres empiecen a conocer su cuerpo y a sentirse lindas? Cuando la persona, si en este caso la mujer que me estás preguntando, cuando ella piensa que eso es bueno, entonces lo hace con satisfacción, la respuesta es buena. Indudablemente que cualquier actividad que le garantice a uno aprender cosas buenas para su cuerpo, para su mente, ello debe hacerlo. De manera que esa es mi invitación. Usted toca un punto muy importante y es la mente, ¿no? ¿Cómo la mente influye en ese erotismo, ¿no? Cómo no solo el cuerpo, sino que todo en conjunto permite que se disfrute una relación sexual íntima y se sienta el erotismo de verdad. Es que
nosotros funcionamos como seres humanos de la siguiente manera. Lo que pensamos, de acuerdo a cómo pensamos, así sentimos. Si yo pienso de manera agradable, si yo pienso algo y el resultado es que de ese algo tengo un sentir agradable, mi comportamiento es agradable, de manera que ahí está el fundamento. O sea que en ese caso el erotismo no se puede fingir, ¿no? Hay personas que de pronto asumen como posturas o personalidades que en realidad no sienten en ese encuentro íntimo. Ahí no está funcionando entonces el erotismo realmente. No, no podemos, no hay una manera, pues fingir sí, claro que lo podemos fingir, pero no funciona, porque al fin y al cabo uno se siente engañado y engaña al otro, ¿no? Al otro o a la otra, en este caso, ¿no? Bueno, ese punto es bien importante porque muchas parejas o muchas personas sienten temor de que su pareja le esté fingiendo, ¿no? O engañando. Hay personas que siempre quieren saber si en realidad se está disfrutando plenamente. ¿Qué decir también respecto a esas señales, doctor Agustín? Si hay señales evidentes que demuestran que en realidad es un erotismo fingido. Sí, hay señales que indican un erotismo fingido. Lo que ocurre es que la persona no se dé cuenta, a veces lo pase desapercibido, porque los signos están allí cuando la persona trata de engañar. Lo erótico es una respuesta natural y lo natural se puede identificar. Alex nos pregunta que si uno nace con el erotismo o lo puede aprender. El erotismo es parte de la respuesta sexual. Uno nace con una predisposición, con un contenido biológico que luego, con su estructura dinámica de su personalidad, lo va fortaleciendo, lo va mejorando, con lecturas, con contenidos, con experiencias, y así es como se engrandece el erotismo. Hablemos un poco sobre las experiencias, doctor Agustín. Una persona que tiene mucha experiencia en la intimidad o ha tenido relaciones, por supuesto, con problemas, ¿no? También dentro de su vida íntima y ha avanzado como en ese proceso, empieza a sentir más seguridad. Algunos generan como traumas también, ¿no? ¿Cómo manejar eso de las experiencias cuando a alguien le fue muy bien manifestando su erotismo, pero en otras ocasiones no? Se encontró como con una barrera por parte de la otra persona. Cualquier situación que haga que una persona tenga dificultades para expresarse de manera libre, eso hace que se construyan en su mente contenidos equivocados y de esa forma la respuesta es equivocada. Infortunadamente, como seres humanos estamos expuestos a ello y es necesario entonces el que nosotros realmente seamos conscientes, hagamos conciencia, reconozcamos que tenemos algunas dificultades mal adquiridas, entre comillas. Paco y Luis nos pregunta si el erotismo y el enamoramiento qué tan cerca o lejos están, si van de la mano. Están muy cercas. El erotismo implica que yo respondo, el enamoramiento implica que yo estoy en condiciones de responder. Por lo tanto, los dos van juntos o deben estar juntos. ¿Qué puede significar poco erotismo en una pareja, doctor Agustín? ¿Alguna crisis, alguna falta de comunicación? ¿Qué puede señalar eso pues para que las personas que están en ese estado empiecen a evaluarse? Cualquier situación que que les dificulte la relación de pareja, que les incomode, que les altere ese acercamiento, producen trastorno de su erotismo, produce trastorno de su relación y de su respuesta, entre otras cosas, sexual y afectiva. ¿Qué puede hacer que una persona se sienta como muy esquematizada en su intimidad o muy plana o solo receptiva y no propositiva, doctor Agustín? La respuesta sexual es un constructo, es decir, se ha elaborado y se ha interiorizado a través de la vida desde muy pequeños. Situaciones vividas en la infancia, bloqueos, regaños, maltratos, todo esto hace que la persona llegue a la edad de joven y adulto y se encuentre bloqueada, se encuentre impedida, por lo tanto su erotismo está anulado. Yesenia nos pregunta por qué será que casi no siente deseo de tener relaciones con su esposo si están bien. Aparentemente. Pero si no hay una respuesta erótica adecuada es porque algo ocurre que no satisface la ambición, el deseo de los dos, la expectativa de los dos. Es necesario entonces que se den cuenta qué está ocurriendo y si no son capaces, buscar a un experto en este campo. Perfecto. ¿Qué decir también, doctor Agustín, si hay como dos conceptos cerrados en una pareja respecto al erotismo? Si una persona ve el erotismo de una forma, ¿no? Como en una danza o en la sensualidad, con que mira a su pareja y de pronto la otra persona lo ve como desde la parte de pornografía y asegura que así es el erotismo. Ahí sí se están hablando dos lenguajes diferentes.
qué está pasando y cómo solucionarlo. Si el erotismo es un constructo de la experiencia de la vida de la persona, indudablemente que cualquier cosa puede trastocarlo, puede maltratarlo. Así las cosas no funcionan y no funcionarán. Se necesita que vayan de la mano y que las experiencias adquiridas, que de pronto no sean las mejores, pues se pongan en tela de juicio, se valoren en su justo punto para poder mejorar, digamos que, la relación de intimidad. Perfecto. ¿Qué tips podemos darle a nuestros tuiteros como para que se evalúen y sepan si están despertando muy bien su erotismo o en realidad se están yendo por las ramas o confundiendo el concepto? Es muy fácil irse por las ramas. Infortunadamente, lo decía hace un rato, nosotros podemos caer ante las experiencias ingratas de la vida. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Que nosotros nos demos cuenta cómo es nuestra sexualidad, qué es lo que pensamos, cómo sentimos. En el momento de expresar como mujer, por ejemplo, de poder expresar su erotismo, yo me siento bien con la forma en que lo expreso, yo siento satisfacción con la forma en que comparto con mi pareja, o qué dificultades tengo yo en mi cuerpo y en mi mente frente a lo que considero erótico. Ese es el punto más importante. ¿Qué decir respecto a ese punto tan importante que es el de las creencias, doctor Agustín, ¿no? Hay personas que se educaron pues como con una educación sexual muy restrictiva o con temores, con pena, con que era pecado, ¿no? Sentir. ¿Qué decir también como respecto a esas estructuras mentales que ya tienen ellas establecidas? Las creencias existen. Nosotros desde muy pequeño nos montan para que construyamos en nuestra mente supuestos, digamos que como ideas, como preconceptos, y así crecemos. Infortunadamente, para superar esas falsas creencias, necesitamos reconocerlas o que alguien nos ayude a reconocerlas por el comportamiento que tengamos. María Camila nos pregunta que si en el erotismo está válido mostrar más de la cuenta o que ahí ya se está pasando a la pornografía. ¿Qué tanto es mostrar más de la cuenta si gusta a ambos y si no implica un maltrato a la persona, en este caso a la mujer? Si ello es satisfactorio y si no se produce un maltrato con ello, pues eso es bueno, eso es erótico, eso es erotismo. Juan también pregunta que qué consejos puede dar para estimular el erotismo en pareja. Primero, a que haya una muy buena comunicación, que el gusto del uno con el otro sea recíproco y que los dos estén dispuestos a brindarse y a encontrar respuestas agradables. Doctor Agustín, el erotismo debe empezar desde el mismo preámbulo. Hay personas que olvidan el preámbulo, ¿no? Y se van directo a la relación sexual como tal. Debe empezar desde el preámbulo con una mirada, con un movimiento, con una sonrisa. ¿Qué decir también de esa parte tan importante? Debo decir que el erotismo se construye desde cuando tenemos un acercamiento a la pareja. La pareja empieza a erotizarse desde cuando se encuentran. El toque, las caricias, la mirada y todo esto es parte del erotismo. Indudablemente que en algunas ocasiones pues hay dificultades para poderse contactar de esa forma. Las parejas pueden lograr ciertos códigos, establecer ciertos códigos que una mirada pues ya esté transmitiendo como ese mismo erotismo. A veces no solo la mirada, el tic de un ojo, a veces el toque, los ademanes, ¿no? Las posiciones del cuerpo, ¿no? El acercamiento del uno al otro, eso es parte de lo que es el erotismo. Y qué agradable es entonces en algunos momentos, ¿no? Como toda esa comunicación corporal, ¿no? Kinésica y pues como todo lo que transmite el organismo. Se han hecho también estudios donde se dice que el movimiento del cabello cuando se está hablando, una mujer está hablando con un hombre, todo eso también es erotismo, doctor Agustín. Todo eso es erotismo y qué agradable puede ser para la otra persona cuando lo capta como un acto de coquetería, de agrado, indudablemente. O sea que el erotismo empieza también desde la conquista como tal, no solamente desde el acto sexual, sino como desde ese cortejo y eso, como ese romance al comienzo. A veces desde el más pequeño acto, a veces desde la mirada lejana, ahí está el erotismo, desde un compartir a distancia, desde la voz, la escucha por teléfono, desde el acercarse el dedo con el otro dedo, el uno con el otro, con la otra, eso es parte del erotismo y eso es un constructo que se fortalece. Y ya qué agradable puede ser esto en algunos momentos, ¿no? Hablemos un poquito sobre las feromonas y todo lo que hay alrededor de ese tema, doctor Agustín. ¿Influye, están ligadas con el erotismo, con que tú sientas esa atracción por alguien, así sea con el mismo movimiento pues de una mano o la posición de su cuerpo?
Indudablemente, los olores tienen que ver mucho en el despertar de la respuesta sexual de las personas. Y hay muchos olores especiales que son más acercadores que otros. Así como el olor típico del cuerpo de la persona puede ser para la otra persona muy atrayente. Indudablemente, y ahí están las feromonas que son per se los olores propios del ser humano que lo acercan, ¿no? Perfecto. Juan Carlos nos pregunta nos comenta que su pareja tuvo en su infancia un bloqueo del que usted hablaba anteriormente, ¿no? Como esas creencias ahí establecidas. Y dice que si hay alguna manera comprensiva y no invasiva de que pueda ayudarla a que no se sienta presionada en el momento de explorar ese erotismo. Sí, tiene que darse cuenta que ella le exprese realmente cuál es la experiencia que puede recordar. A veces nosotros tenemos comportamientos, pero no recordamos qué fue lo que produjo ese comportamiento. Entonces es bueno que él se acerque de manera adecuada, suave, y busque darle, digamos, como fortalecer la respuesta adecuada, ¿no? Y si no es así, pues hay que buscar una ayuda, porque no podemos dejarla al supuesto o a que el tiempo lo resuelva. María Camila pregunta que cuándo se puede calificar a una persona de erótica. Cuando su respuesta es agradable a sí mismo y al que está a su lado. ¿El erotismo va de la mano con lo sexy, con la sensualidad también, o es completamente diferente? Sí, puede ir. Aunque algunas veces podemos tener un comportamiento aparentemente erótico y en el momento real de la expresión directa no estemos más bien un poco inhibidos, sea algo como superfluo, ¿no? Pero sí deben estar acercados y deben estar allí los dos o los tres. Doctor Agustín, Angie nos pregunta por qué algunos hombres no tienen clara la importancia de ese preámbulo para estimular o despertar ese erotismo. ¿Qué le puede decir usted a los hombres respecto a eso? Porque es que hemos aprendido que vamos al grano y a lo que venimos vamos, dice así. Entonces, si tú te has construido, tú has vivido, si uno ha vivido en una cultura en donde lo que es el toque, ¿no?, de la mano y el agarrar, el tocar y el ir más allá, entonces de pronto no entendemos que el erotismo tiene que ver con la mirada, con el olor, con el acercamiento, con el roce. Entonces tenemos esa dificultad. También nos pregunta Jesús Patiño que si cuando se está al comienzo de una relación es malo no ser o ser tan erótico, como en ese comienzo, cómo se debe manejar el erotismo en las primeras citas, por ejemplo. Es que si ambos están satisfechos con ese encuentro, si ambos expresan su erotismo de manera tranquila, sin maltrato del uno y otro, pues no hay por qué preocuparse de que sea más o menos. Hay que dejarlo que siga, que fluya. Alex también nos cuenta que su exnovia es ninfómana y que muchos de los problemas que tenían era porque ella quería sexo a toda hora. Entonces, su erotismo no era mucho, doctor Agustín. ¿Qué decir también como respecto a eso? ¿Cómo definir si alguien en realidad es ninfómano y cómo puede generar un problema en una relación de pareja? Bueno, aunque se nos va un poquito fuera del tema, pero de todas maneras podemos considerarlo así. Hay que tener mucho cuidado de considerar el término linfómana, o sea, el exceso de deseo sexual. En muchas ocasiones es que la persona se siente muy atraída por su pareja y la otra no responde de igual forma y la pregunta es, allí no podemos hablar de ninfómana, sino que hay un aumento en el uno y hay una disminución en el otro. Si encuentro que mi pareja está más alta que yo, debo mirar qué está ocurriendo, porque de pronto el término es como maltratante en muchas ocasiones. Tras esa situación particular, ¿cuándo es el momento de terminar o qué instancias agotar antes de eso, no? Terminar la, la relación de pareja, es que lo que hay es que mirar qué está ocurriendo, porque muchas veces podemos maltratar al otro y sentirnos nosotros maltratados, creyendo que lo que hay es una mala relación o hay un desborde, cuando lo que hay es una situación que se vive de manera sana y que yo estoy inhibido. Entonces, cortar la relación así de pronto no sería lo prudente. Hernán también nos pregunta que si es verdad que las mujeres tienen más hormonas sexuales que los hombres. Lo que pasa es que el cuerpo femenino está lleno de muchos sitios que pueden en un momento determinado tener la capacidad más, digamos, con mayor posibilidad de responder que el hombre, si el hombre no ha construido eso. Pero no es que la mujer tenga en sí mayor posibilidad de responder que el hombre, en sí no. Doctor Agustín, usted hablaba anteriormente sobre los hombres e ir al grano, ¿no? Como la falta de creatividad o de despertar ese erotismo. ¿Qué consejos o no, qué tips por lo menos nos indican que el hombre sí explora su erotismo como debe ser? Mm,
Los hombres debemos construir un erotismo sano, pensando en que la mujer también debe responder como uno, debe pensar que la mujer necesita de ser acariciada, no solamente con las manos, sino con la mirada, con el acercamiento. Eh, entonces uno debe pensar que no solo es el querer el sexo genital como tal, sino que hay que acercarnos, hay que estar sincronizados el uno con la otra, el uno con el otro. ¿Qué decir de las personas que no encuentran ese erotismo con su pareja y cometen infidelidades solo para comprobar si otras mujeres u otros hombres también reaccionan de la misma forma? Mire, nosotros hemos sido criados en un ambiente en donde el masculino tiene un poder. Entonces, desde muy pequeño nos están colocando dos y tres novias, a la mujer le colocan un solo novio. Entonces nosotros crecemos y estamos en ese ambiente de poder, un ambiente que en algunas ocasiones nos incomoda, pero es que yo tengo la tendencia a que como soy hombre, debo responder así. Tengo el derecho y busco. Se puede caer en ese juego peligroso de no buscar primero ayuda con la pareja o una comunicación clara, sino ir a comprobar por fuera con otras relaciones si se está fallando. Que es lo que uno encuentra, ¿no? Va afuera a comprobar y entonces se cree que lo que ocurre acá en el ámbito principal no es lo mejor. Y es un engaño. Doctor Agustín, en consulta se aborda mucho este tipo de tema, el del erotismo, la falta de deseo, las pocas respuestas por parte de la pareja. Casi en un porcentaje, digamos que la mayoría de las consultas hay problemas de erotismo, hay dificultades con el querer y con el sentir. Ese erotismo se va apagando, doctor Agustín. Al comienzo puede que la persona como está explorando, ¿no? A ese nuevo ser, a esa nueva pareja, sea más propositiva, más creativa. ¿Se puede ir apagando eso hasta el punto de caer en la rutina y en el vamos al grano? El erotismo no se debe acabar. La respuesta sexual en el ser humano, la respuesta erótica, no se acaba en condiciones naturales. Pero si hay un deterioro de las relaciones, de la armonía, del acercamiento, en tiempo muy corto hay como un desconsuelo y eso sí nos lleva a perder la capacidad de respuesta. Entonces la idea o la invitación es a que las personas sean muy creativas y propositivas durante como toda su relación o la vida en pareja. No solamente sean creativas, sino que debe haber una armonía, debe haber un acercamiento, una comunicación agradable para que se permita construir un deseo sano, una respuesta erótica agradable a través del tiempo. ¿Qué diferencia hay, doctor Agustín, o qué factor es el que influye en que una persona despierte su erotismo más fácil, ¿no? Que hay mujeres y hombres que se declaran muy eróticos y que cualquier cosa, cualquier mirada, pues ya enciende como ese fuego, ¿no? ¿Qué decir, qué es lo que hace que una persona pueda activarse de esa forma y otra no tan rápido? Si has construido una educación sexual tranquila, donde tu cuerpo lo sientes, lo quieres, lo aprecias, lo valoras, lo que construyas sobre ese cuerpo es el sentir, y ese sentir te implica que tu erotismo va a ser un erotismo sano, a flor de labios, y siempre va a ser bueno, agradable. María Camila nos pregunta si es malo ser pornográfico y por qué relacionan la pornografía como algo malo. Depende de lo que considere María Camila como pornográfico. Si pornográfico es mostrarse, es el ser tocado, tocar y sentir, eso no es pornográfico, es un acto de erotismo. De manera que, ahora, si es un acto que maltrata, porque lo pornográfico maltrata, no es lo que me gusta, no es lo que yo deseo compartir, sino algo más que me lleva pronto a un dolor y a lo que yo no quiero, a que mi cuerpo sea molestado. Allí no es bueno. También nos pregunta Juan que si en la infidelidad hay erotismo. Hay erotismo y puede haber un erotismo muy marcado, porque es lo que se hace oculto, ¿no? Cuando hacemos lo oculto, generalmente nos expresamos de una manera muy exuberante y puede haber un gran erotismo, muy grande. A veces eso es lo que se le imprime al amante, ¿no? Que las personas dicen, bueno, quiero ser un excelente amante o amante porque las parejas estables a veces creen ese falso mito, ¿no? El amante es el que me complace, el que despierta conmigo sensaciones diferentes a la pareja estable. Y es lo que hace que tenga un erotismo tan exuberante, porque el hecho de estar oculto y el de hacerlo a hurtadillas hace que se manifieste ese deseo, y ese deseo es el que permanece a través del tiempo. Oz también nos pregunta que qué consejos les da a las parejas gays para tener relaciones más eróticas y no solo desde el deseo sexual. Que se sienta primero realmente gay y que pueda expresar su erotismo tal como lo es. Perfecto. Santanderiano también nos dice que su mujer lo engañó, que si puede volver a sentir erotismo por ella. Indudablemente que puede. Si resuelve, si es capaz de superar con una ayuda
ese sentir de ingratitud que fue el engaño, es posible que pueda sentir el erotismo más adelante y con mucha fuerza, y sobre todo que pueda corregir la posible dificultad que llevó a la infidelidad. ¿Cómo hacer al comienzo de las primeras relaciones tras esa infidelidad que no atormenten esos pensamientos, doctor Agustín? Que después de haberse enterado de una infidelidad, de haber hecho terapia, aún quede como ese resentimiento y sea más complicado esos primeros encuentros sexuales después de, pues, de esa infidelidad. Una terapia adecuada realmente resuelve el duelo de la infidelidad y la persona de verdad, si recibió una adecuada terapia, está completamente en condiciones de recibir y dar un adecuado erotismo. En consulta, ¿cuáles son esos pasos a seguir que usted como profesional les expone a las parejas cuando van como por este caso específico y que es muy común, ¿no? El de la infidelidad, queremos salvar nuestra relación, nuestro matrimonio, pero tenemos como todas esas dudas. ¿Cuáles son esos ejercicios prácticos que usted les establece en consulta? Primero que estén en condiciones, que sean responsables y que quieran realmente, se sientan motivados para obtener, para llegar a encontrar una armonía posterior y a resolver el duelo que les produjo la infidelidad. Es lo fundamental. Y de ahí en adelante, pues el proceso para desinhibir a la persona y que supere la situación de amargura que le produjo la infidelidad. Perfecto. Ani también comenta que, que se habló de un gen que tiene el hombre que se llama alelo 334 y que a eso se debe que un hombre vea a las mujeres como un ser erótico. ¿Qué opina, doctor Agustín? Mire, nosotros tenemos condiciones, eso está bien. Nosotros tenemos condiciones ¿no? O sea, aquellas condiciones biológicas que parece que nos dan una característica y es la que nos permite tener una característica para ser un músico, para ser un artista, o para hacer cualquier otra actividad artística. Sin embargo, nosotros podemos cultivar con el ambiente, con la educación y resolvemos esa aparente predisposición, porque si no de todos tendríamos ese comportamiento o esa conducta. Perfecto. Jesús Patiño también pregunta qué género es más erótico, ¿no? Muchas veces se piensa que es la mujer por sus curvas, por la sutileza al caminar, por los movimientos, ¿no? Cómo gesticula su cuerpo. ¿Qué decir de eso? Su misma delicadeza. ¿Hay un género más erótico que el otro o no? Tengo que sonreírme por eso, porque es que en nuestro medio occidental, la mujer hace que el hombre responda como más aparentemente por el erotismo de ella. En otras culturas, en Oriente, las cosas cambian. Nosotros nos sentimos muy impresionados por eso que tú acabas de mencionar, por el cuerpo, por la caminada, por el caminar, por qué sé yo, por una serie de situaciones de punto de vista físico. Pero la verdad es que si la mujer mira al hombre también con ese mismo contenido, si ha recibido una educación para ver en el hombre lo bonito que es, los hombres tenemos una estructura que también es bonita, también es agradable, que también es bonita. Entonces puede encontrar que hay un erotismo allí, al igual que en la mujer. Jesús Patiño habla precisamente sobre esa parte física y es si la obesidad afecta el erotismo. En nuestro medio creemos que las curvas son, en el caso de la mujer, 90, 60, 90. Así es bonita y además le miramos otras cosas. En el caso del hombre, si tiene un abdomen un poco pronunciado, ¿quiénes lo van a catalogar como que no es el mejor? La mujer, ¿cierto? En otras culturas no es así. Todo depende ¿cómo se dice? Con el perfil de los ojos con que se vea. O sea que los gorditos y las gorditas también tienen su encanto. Indudablemente, ¿no? Doctor Agustín, de eso también se ha hablado mucho. Se dice que las mujeres gorditas generan muchísimo placer en la intimidad a los hombres. ¿Eso también se puede generalizar o no? Lo que pasa es que el gusto es algo importante en cada persona. De manera que si a un hombre le genera placer la gordita, pues que bien sea. Ahora, lo verdad, y en esto lo importante es que las personas todas estamos en condiciones de responder, de ser eróticas y de brindar un erotismo. Ese contenido de ser erótico, de brindarlo al compañero o a la compañera. Tata pregunta que cómo innovar en la cama, doctor Agustín, y cómo despertar pues ese erotismo todo el tiempo. Es una experiencia particular de cada uno, un aprendizaje que se ha dado en el tiempo y lo que podemos considerar nosotros como sano para que nuestro cuerpo responda al querer de cada momento. Lucía también pregunta si los hombres pueden perder el deseo sexual sin necesidad de pensar que tengan a otra persona. Sí, pueden perderlo. En este caso puede haber enfermedades, situaciones emocionales profundas, situaciones de trastornos de la vida cotidiana que pueden hacerle perder la capacidad de responder bien.
Por lo menos en ese caso particular, doctor Agustín, ¿qué decir de pronto de una mujer que quiera esa noche sorprender a su pareja, se pone el mejor baby doll, se siente sexy y encuentra esa respuesta negativa, ¿no? Y a veces terminan es haciéndose como esas películas en la cabeza, debe tener otra sencillamente porque esa noche no quiso y vive bajo mitos que el hombre nunca se niega a un encuentro sexual. Mira, en algunas ocasiones se hacen esos encuentros fortuitos. La pregunta es, ¿acaso ella pudo mirar o percibir si el estado de respuesta emocional era el mejor para sorprenderlo? Si es que había alguna dificultad anterior, de pronto la respuesta no va a ser la mejor. Si tenía algún problema emocional, algún problema físico, quizás la respuesta no va a ser la mejor y ella va a sentirse frustrada. Hay que tener cuidado con las sorpresas. Es importante tener en cuenta todo ese lenguaje, ¿no? Que está detrás, más allá de las palabras, como es que la persona tuvo un mal día, llegó estresada, cansada o madrugó mucho, llegó muy agotada. Eso es clave para que en el momento de tomar la iniciativa, pues no nos encontremos como con ese rechazo. Indudablemente, porque es que esto bloquea al cuerpo. La mente actúa sobre el cuerpo y lo bloquea y entonces la respuesta no se da. El comentario entonces será que está con otra o será que tiene otra experiencia y no es así, simplemente que no está en condiciones de poder responder adecuadamente. Janet pregunta que cuando la mujer pierde el deseo sexual, ¿a qué se debe también? ¿Influye también precisamente ese estado emocional en que se encuentre, el agotamiento, el estrés o una enfermedad también, igual que al hombre? El deseo sexual se pierde por distintas cosas. Puede ser un aspecto emocional, un aspecto psicológico, digamos así, en donde haya alguna tensión, algún bloqueo, alguna enfermedad, alguna preocupación emocional, o porque haya algún trastorno físico. Entonces, si hay esos se compone, esos dos contenidos se pueden sumar a otras situaciones en el ámbito social y y hace que se pierda el deseo. Muy frecuente es esto. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento, doctor Agustín? Hacerse algunos chequeos médicos y después, si no encuentran en ese chequeo médico que es algo como emocional, acudir al psicólogo, al sexólogo. Lo primero es que se dé cuenta, que reconozca que tiene una dificultad, lo primero. Y luego busca al profesional más adecuado, si tiene un médico competente que le pueda contar, entre comillas, que se siente con una dificultad y que la evalúe. Posteriormente va a un profesional calificado de la psicosexualidad, un psicólogo bueno o un sexólogo, para que le ayude a resolver la dificultad y no quedarse allí, porque es que ese es el gran problema. Adrianita comenta que ella se le acaban las ganas fácilmente con su novio, incluso después de preparar todo y hasta jugar con él. O sea, después como de ese preámbulo queda como sin ese deseo sexual activo. Ahí, ¿qué puede estar pasando, doctor Agustín? Pues ella dice que se siente que es horrible porque quiere complacerlo y sentir ella también, pero ahí se bloquea después de ese juego. A Dianita hay que decirle que esa es una respuesta que puede estar mediatizada por situaciones vividas anteriormente. No dice si lo ha vivido antes o desde ahora. De todas maneras, es necesario que se identifique claramente consigo misma y busque una ayuda en el momento en que lo está necesitando. Lucía comenta si las peleas reducen el erotismo, doctor Agustín, precisamente esos estados y esa incomodidad, ¿no? Esa poca tranquilidad espiritual o emocional con la pareja hace que se disminuya el erotismo. Una de las causas que inhiben a la persona para que responda sexualmente y en el ambiente, en otros ambientes, son las peleas, son las riñas, porque esto impide que tu cuerpo y tu mente funcionen bien. Por lo tanto, el erotismo es el primero que paga. Bueno, ¿y qué decir, doctor Agustín, de las parejas que dicen que después de la pelea la reconciliación es lo mejor? Y se conocen casos de personas que incluso propician esas peleas. Ahí ya estamos como hablando de una desviación respecto como a ese interés, si lo bueno es estar tranquilo con la pareja y disfrutar la sexualidad y no tener una pelea para ello. En algunas ocasiones ocurre, pero es que esto, como es un golpe que se va dando un golpe a la mente y el cuerpo aparentemente responde bien, pero en la medida en que le vas dando un golpe a la mente, a la mente, a la mente, hay un momento en que se impide, en que se bloquea y la pelea termina impidiendo que haya una buena respuesta. Hernán dice que si la feminidad y la dulzura de la mujer es el mejor Viagra para un hombre. Sí, eso es verdad, pero hay que ver si el hombre está en condiciones de entender qué es esa feminidad, qué es eso agradable, porque muchas veces esto puede convertirse en un componente de automaltrato hacia ella y él no valora. Eso es importante, claro que está. Jesús Patiño también comenta si las frecuencias en las relaciones sexuales son indicadores del nivel de erotismo que tiene una pareja, como esos continuos encuentros sexuales. Es el indicador de satisfacción de los dos.
Cuando hay satisfacción y hay agrado, hay mucho deseo de hacerlo frecuente. Perfecto. Aquí podemos hacer como un break para hablar un poco de los sentidos, doctor Agustín, y María Camila nos pregunta eso, que qué motiva más a un hombre a tener sexo, si la vista o el oído, o cuál como es ese sentido que se debe explorar más para que un hombre encuentre ese interés por un deseo sexual. El hombre primero mira, después toca y siente, ¿no? Y huele. Esos son los elementos fundamentales, digamos, los órganos que participan. Y luego está el gusto, ¿no? Es ese el componente, digamos, los 5 sentidos que participan en eso que es el despertar de lo erótico en el hombre y el sentirse erotizado con respecto a la mujer. Entonces con las mujeres todo empieza por el oído o como se escucha la frase como hay que endulzarles el oído, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Endulzar el oído y hay que ver, ¿no? Indudablemente. Doctor Agustín, Janet nos pregunta que qué se debe soñar teniendo sexo con otro hombre. ¿Qué se debe soñar? Dependiendo de la experiencia, así sueña. ¿Y qué influye que esté soñando con otro hombre? En muchas ocasiones la experiencia anterior o el supuesto, ¿no es cierto?, es lo que se llama fantasía. También nos pregunta María Camila que si es malo tener sexo con alguien pensando en otro. No es que sea malo, lo que pasa es que puede impedir que se exprese de manera libre. Perfecto, o sea, podríamos estar hablando ahí también de fantasías, como una mezcla entre la pareja y una fantasía sexual. Pero esa fantasía puede bloquear la libre expresión. Yo entiendo que lo que me pregunta es si utilizo, por ejemplo, una experiencia particular para después poderla aplicar a mi pareja. Esto puede ser agradable, pero lo que pasa es que puedo bloquear e impedir que en el momento en que yo vaya a tener con mi pareja, no lo pueda expresar. O que todo el tiempo se esté pensando en otra persona también ya no es una señal de que no nos gusta la pareja actual, sino que queremos estar con la otra persona. Imagínese usted que esté permanente con una fantasía. O también nos pregunta que si es normal excitarse al escuchar gemir a la pareja, los sonidos en este caso también son eróticos. Simplemente es un proceso de aprendizaje. Si a mí me gustan los ruidos, los sonidos, los gustos, los de gusto, si no tengo la experiencia de escuchar ruidos y de ponerlos en ejecución por mí, pues eso no me agrada. O no le agrada a la otra pareja. Ujú. ¿Cómo lograr cómo hablar de esas cosas en pareja, doctor Agustín? Se debe tener confianza suficiente para hablar también de qué me despierta mi erotismo. Aquí en el chat también nos dicen que si el maquillaje y otros elementos pueden ayudar a que ese erotismo se despierte con mi pareja y cómo hablar eso. Mire, es necesario, yo le respondo así, es necesario que haya un compartir, que haya un acercamiento de lo que a ti te gusta, que a mí me gusta también. Si compartimos los dos en ese sincronismo, pues podemos hacer las cosas bien, ¿no? Lo importante es que nos guste a ambos. Perfecto, aquí Sol pues les habla a los tuiteros que el conocimiento de la pareja y ese diálogo hace que sea más intensa la relación. También qué decir del diálogo, ¿no? De hablar abiertamente de este tipo de temas con la pareja. Lo que decía hace un momentico, y precisamente ahí está. El diálogo hace que se acerque, hace que se deguste, hace que compartan y que obviamente se fortalezca eso que es el erotismo en pareja. Lucía dice que hay hombres machistas que no quieren variar. ¿Qué decir al respecto cuando se sigue prácticamente como un paso a paso en el encuentro íntimo? No es que sea, Lucía, no es que sea machista, es que es un constructo en su mente que así lo ha aprendido y él considera que eso es lo que debe hacer. ¿Qué es lo oportuno? Bueno, conversar hay muchas formas, que hay otras formas, que es necesario innovar, quizás conocer alguna cosa, un buen libro, una ayuda, para que no se caiga en la rutina, que indudablemente va para allá. Bueno, nos piden muchos tips, doctor Agustín. Que dicen, bueno, queremos que el doctor Agustín nos dé tips y tips para despertar ese erotismo y sentirnos eróticos todo el tiempo. Bueno, qué rico es que la gente sienta eso. Mire, el erotismo implica que yo siento deseos, que yo siento ganas, que yo quiero expresarme con mi pareja. Por lo tanto, lo importante es construir el deseo sano en mi cuerpo, fortalecerlo, hacer que mi pareja también lo fortalezca, que pensemos que nuestro cuerpo y nuestra mente son unidos, son los dos, el uno funciona la mente piensa y el cuerpo siente, entonces es allí donde tenemos que actuar, siempre pensando en que podemos estar en condiciones, nunca en que no podemos. Si tenemos una dificultad, busquemos solucionarla a través de una autoayuda o de alguien que nos pueda
dar la mano de manera adecuada. También nos dice Jesús Patiño que se influye mucho como el espacio en el que estás teniendo el encuentro sexual, porque dice él que hay momentos en los que no se cuenta con la privacidad, ¿no? En la pareja, están en una casa o apartamento que comparten con otro tipo de personas y que si eso puede llegar a afectar el erotismo, los sonidos en la intimidad y todas esas situaciones, limitar ese encuentro sexual y ese erotismo a flor de piel. Indudablemente, si hay un ruido, si la puerta está abierta, si el viento sopla, si hay un rayo, cualquier cosa que impida el encuentro íntimo bloquea la capacidad de respuesta que es el erotismo. Eso es importante tenerlo presente. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues Lo adecuado es buscar un sitio que sea el mejor, en donde haya una intimidad adecuada, en donde nos sintamos bien, no nos sintamos interrumpidos para poder expresarnos como queremos expresarnos. bueno, hablemos un poquito de las solicitudes que hace la pareja, doctor Agustín, en ese encuentro sexual. Clara nos pregunta que si es normal que la pareja le pida un masaje prostático como parte de ese erotismo en la intimidad. Todo esto depende del gusto. Si en el gusto de la pareja está esa posibilidad, bien dado, bienvenido sea. Si no está, si no es aceptado emocionalmente, si no es tolerable desde el punto de vista del querer y el actuar en este contenido, pues hay que tener cuidado en ello. Ahora lo pregunta que si es normal que el erotismo se apague con el tiempo, como hablamos pues durante la charla. Realmente el erotismo no es que se apague, se puede disminuir dependiendo de situaciones en que uno viva. Si uno vive tensionado a través del trabajo, a través de situación familiar o personal, se va apagando. Pero en el contexto en el que digamos, el erotismo puede ir apagando si esas situaciones están. De por sí, es decir, per se como tal, el erotismo no tiene por qué acabarse. Sigamos con lo de las ayudas, doctor Agustín. María Camila nos pregunta que los juguetes sexuales, aceites, pueden incrementar ese encuentro íntimo. Mark también pregunta que si hay alguna crema para el erotismo, o eso es más mental y emocional. Si queremos que sea así, así será. Si consideramos que no sirve, no servirá. Bueno, aquí también están dando como información. Sol dice que es importante que la espontaneidad esté dentro de ese encuentro sexual y que no esté todo como tan planeado, ¿no? ¿Qué decir también al respecto? Que parece que se estuviese haciendo un montaje de algo y a veces se pierde la espontaneidad por pensar en cada detalle de lo que voy a hacer, de lo que voy a usar y de la forma como voy a despertar el erotismo. Es que la espontaneidad es un producto del aprendizaje y si es un producto del aprendizaje, yo hago las cosas de manera tranquila, despreocupado. Ahí está mi capacidad de respuesta. ¿Qué elementos nos recomienda, pregunta María Camila, para precisamente tras la búsqueda de ese erotismo, doctor Agustín? Que hagamos las cosas forzadas, que el querer de uno no bloquee o impida el querer del otro, que no forcemos al otro a hacer lo que nosotros queremos sin su gusto, sin su consentimiento, es lo más importante. Ahí toquemos como de manera superficial el tema del fetiche, doctor Agustín, cuando las personas se dejan inclinar por eso y sienten que el erotismo solo se despierta con eso, ¿no? Con determinados elementos y ya lo normal, aparente, entre comillas, no funciona. Qué bueno es el construir un erotismo en función de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, de la vista, del gusto, del tacto, del olfato. Ahí están quizás los mejores fetiches. Si los construimos de manera ordenada y sana, vamos a tener un erotismo para toda la vida. Cuando de pronto tenemos dificultades en esa construcción, tenemos que acudir a objetos. No significa que un olor artificial, un buen perfume, una crema nos ayude a sentirnos más suaves, más agradados, ¿no? Eh, pero realmente debemos es construir un erotismo en función de nuestros propios sentidos. Exacto, ahí retomamos de nuevo lo de los sentidos y nos preguntan si alguna comida o bebida incide en el erotismo. Están dando opciones aquí en el chat. Sol dice que la crema chantilly, aplicar en el cuerpo. Bueno, estas cosas sí funcionan o ayudan por lo menos a estimular los sentidos, en este caso el gusto. El querer. Aquí es el querer, el creer, el creer que funcione. La crema de chantilly, uno se pregunta, ¿por qué tiene que responder uno en función de la crema de chantilly? Pero si yo quiero creer que sí funciona, así será. La verdad es que no existen los afrodisíacos tal como uno los mira y los ve y los lee en muchos sitios. El afrodisíaco está en nuestro cerebro, está en nuestra psiquis, en el desear, en el querer y en el sentir. Son los tres elementos básicos, no olvidemos, querer, sentir, desear, ¿verdad? Jesús,
Perfecto. Jesús Patiño dice que es muy receptivo a los tacones altos y los colores fuertes. Ahí estamos hablando de un fetiche más que puede aumentar ese erotismo en él. Si a Jesús le agrada los tacones altos, que bienvenido sea. Pero habrá muchos a que no les gustan los tacones altos. Fíjate, ese es un fetiche, es un contenido puramente del querer y el sentir. ¿Sí? El problema es cuando me excito solamente con cuando veo tacones, ¿no? Cuando de pronto solo limito mi excitación o mi deseo sexual hacia un objeto en particular. Eso es lo que hay que reconocer, porque hay que mirar qué está ocurriendo. Bueno, y si esa persona se quita los tacones, ahora no me produce erotización, es lo que hay que reconocer, ¿no? Porque uno sea, quizás no sea lo mejor. Perfecto. María Camila dice que si es amor también querer una penetración rápida o eso ya es pornografía solamente, digamos en este caso que no haya un preámbulo, sino vamos al grano. Recordemos que lo pornográfico es lo que no, lo que nos maltrata, lo que no queremos que suceda. Aquello que de pronto se expresa, se desborda por encima de lo natural. Es que si la penetración es rápida no puede considerarse tan desbordante. Ahora, si es maltrato, si es una penetración que busca maltratar para sentir mi tranquilidad y mi goce, allí no es lo mejor. Bueno, doctora Agustina, hablando también de los sentidos, cómo despertar el olfato, el gusto, la vista, también el erotismo viene a la mente de nosotros, o sea, ha creado esa imagen de la venda negra, de tapar los ojos y dejar explorar sin necesidad de la vista el cuerpo de la otra persona. ¿Qué tanto funciona como esta metodología? ¿Se ha vuelto un cliché o en realidad sí sería un buen elemento dentro de la intimidad? Bueno, es que el ser humano por naturaleza le agrada tener experiencia, es así como los que tienen experiencia, lo llaman los deportes extremos. El hecho de taparse los ojos es una experiencia muy sencilla, de colocarse un vendaje negro o de cubrirse, de utilizar un tipo de ropa. Esto puede ser agradable y de pronto puede ser como fortalecedor de lo que es el componente erótico. Si nos agrada a ambos, si nos agrada a ambos, hagámoslo. Ahí es bueno entonces que seamos como muy receptivos o leamos muy bien a la pareja para saber cuál es el sentido que más despierta en él su erotismo. Hay personas que de pronto son más auditivas, otras más visuales, otras se dejan llevar por el tacto, en las prendas de vestir, ¿no? Sentir, jugar como con esas texturas. Es bueno que empecemos a hacer esa lectura en pareja. Indudablemente. Que se construya un común denominador para que cuando lo realicemos nos agrade, nos guste, sintamos placer por ello y no tengamos dificultades en que a mí sí y a ti no. ¿Qué errores no cometer tras esa búsqueda del erotismo, doctora Agustina? Hay personas que empiezan a innovar, ¿no? Y quieren pues sorprender, pero no tienen como una asesoría o una guía que los lleve a elegir y a tomar decisiones acorde pues con esa búsqueda del erotismo. ¿Qué errores no cometer? Desbordarse, desbordarse en creer que lo que a mí me gusta le gusta al otro. Cuando uno se desborda, está poniendo en riesgo no solamente el encuentro, que puede ser un encuentro casual, sino de pronto el encuentro que sea formal, ¿no? Ávalo también pregunta si los anticonceptivos influyen en que disminuya el erotismo. Los anticonceptivos no tienen por qué alterar el erotismo, porque son un medio de impedir el embarazo, por lo tanto no tiene. Si se está refiriendo al condón, por ejemplo, realmente no tiene por qué impedir que haya una adecuada respuesta. Desde la parte científica, doctora Agustín, existen algunos medicamentos que sí disminuyan la libido y ese erotismo y la persona sienta que no pasa nada dentro de ella a pesar de que encuentra una caricia, una mirada. Es importante la pregunta. Muchos medicamentos dados para enfermedades pueden impedir que la respuesta se dé adecuadamente en uno o en ambos. En muchas ocasiones la persona subvalora esto porque piensa que su enfermedad es más importante que la actividad psicosexual. Entonces lo pone a un lado, pero hay que tener en cuenta que esto altera la armonía de la relación y medicamentos que son dadas por un médico que lo considera de pronto que no le da la importancia porque el paciente no le comentó, porque la persona no le comentó. Los antidepresivos precisamente pueden generar este tipo de efectos. Muchos antidepresivos pueden favorecer el que haya un erotismo adecuado o pueden impedir el que la persona responda. Por lo tanto, debemos estar pendientes a ellos, tanto el profesional que lo formula como el paciente que lo recibe. Por último, Jesús Patiño pregunta que su novia es sensible al látex y si eso puede afectar el erotismo en ella. El látex es el del condón. El látex puede hacer que ya no sienta un agrado al responder. En ese caso hay que tener en cuenta y mirar la forma de ayudarse de otra forma. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor Agustín, por responder a la invitación de nuestra TweetCam.
Esperamos en 15 días contar con usted para abordar el tema de los juegos sexuales, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y pues hacer de nuevo la invitación a nuestros titeros para que nos acompañen en 15 días sobre este tema y se animen a hablar sobre sexualidad libremente. Muchas gracias a los tuiteros que nos contactaron y esperamos tener la oportunidad de compartir con muchos de ustedes en la próxima sesión. Hasta luego.